Si ahora mismo fuéramos a hacernos una carrera de 50 metros, lo más probable es que nuestro cuerpo tirara de la energía más fácil de utilizar, que es la glucosa. Está ahí disponible en la sangre y la podemos utilizar rápidamente. Luego ya hay otros almacenes de glucosa, que son como glucosa empaquetada, que son el glucógeno hepático y muscular, que para tirar de eso ya tendríamos que hacer una charla un poquito más larga, como la que hace nuestro amigo, el de la bicicleta, que seguro que se deja el glucógeno hepático y muscular todos los días que se va por ahí en bicicleta, lo deja tiritando. Pero si en vez de esa actividad lo que hiciéramos fuera meternos, por ejemplo, en hacer gimnasia periódicamente, ser senderista, machacarnos el cuerpo bien y a lo largo de mucho tiempo, tendríamos que recurrir a otro tipo de grasa, que son los lípidos, las grasas del organismo, que tienen un gran almacenamiento. Es decir, que la obtención de energía pues está escalonada. Y luego hay otros principios inmediatos, que son en los que yo me quiero concentrar, que son las proteínas. Las proteínas normalmente no se utilizan para obtener energía. La utilizan para obtener energía pues esos niños en países subdesarrollados, que cuando no tienen ni hidratos de carbono ni tienen grasas, no tienen más remedio que quemar lo más preciado que tenemos, que son las moléculas de la función. Si funcionamos es porque tenemos proteínas, no es porque tenemos hidratos de carbono o tenemos lípidos. Ejemplos, la insulina es una proteína. Hay muchas hormonas que son proteínas, la contracción muscular es la actina y la miosina, proteínas. La visión del ojo tiene la rodopsina y otras muchas proteínas en los conos y bastones, nos facilita la visión, el oído. Todas las funciones nobles las llevan las proteínas. Y eso ocurre en la especie humana y en cualquier ser de la naturaleza. ¿A quién creéis vosotros que ataca nuestro sistema inmunológico cuando quiere defendernos de algún enemigo? Obviamente ataca a las proteínas. Y así lo lleva haciendo durante milenios. Y pasa olímpicamente de los carbohidratos y pasa olímpicamente de las grasas. Por eso esos gérmenes que han aprendido a rodearse de polisacáridos, que son carbohidratos, nos crean tantos problemas. El neumococo se ha rodeado de carbohidratos y le ha dado un quiebro al sistema inmune, porque no estamos acostumbrados a luchar contra los carbohidratos, estamos acostumbrados a luchar contra las proteínas. Pues vamos a hablar de proteínas. Esto es una proteína. Esta proteína la hice yo, no sé, mi mujer que está aquí lo sabrá, porque la hice a lo mejor hace 20 o 30 años. Una proteína no es nada más que un collar de 20 aminoácidos. Yo en un momento determinado encontré perlas de 20 colores distintos, la verdad que cuando estaban nuevas tenían más color que ahora, pero esto es una proteína. Lo que pasa es que es una proteinita modesta, tiene 200 perlas esta proteína, y me la encontré en un sitio de esos donde venden cositas para hacerse collares y tal. Bueno, pues el germen del que vamos a hablar hoy, el virus nuestro, pues también tiene proteínas. Pero si nosotros no entendemos cómo funcionan las proteínas, no nos vamos a enterar nunca de cómo funcionan las vacunas, si las vacunas nos van a defender frente a este germen y a otras variantes. Tenemos la cadena de bolitas y esa cadena de bolitas pues realmente están de alguna manera organizadas, dependiendo del tipo de proteína, pues más o menos así. ¿Cómo se mantiene así una proteína? A mí siempre digo que me hubiera gustado hacer ese truco que hacen los magos, que es que tienen algo en la mano y en un momento determinado lo sueltan y se queda en el aire. Porque eso sería el ejemplo perfecto de una proteína, que se mantiene en una estructura tridimensional determinada, porque los aminoácidos, algunos tienen cargas positivas, otros tienen cargas negativas, otros se comparten un hidrógeno y se pelean, no que este hidrógeno es mío, que este hidrógeno es tuyo, y hacen lo que se llama un puente de hidrógeno. Tienen lo que se llaman fuerzas hidrofóbicas, que seguramente no las voy a entender, pero si yo os digo que si esta noche cuando lleguéis a vuestra casa cogéis un plato con agua y ponéis una gota de aceite en una punta y otra gota en la otra punta del plato, mañana están haciendo una sola gota, seguro. Y ese movimiento se hace por las fuerzas hidrofóbicas, que os las voy a explicar en la próxima charla, ¿vale?
Y también existen lo que se llaman fuerzas de Van der Waals. Este es un tío nórdico que inventó esto, le dieron el premio Nobel, y yo cuando lo leí por primera vez digo, está claro, para que te den el premio Nobel tienes que inventar algo que no hay Dios que lo entienda. Y efectivamente las fuerzas de Van der Waals son muy difíciles de comprender. Yo he llegado a hacerme una imagen, pero mire usted por dónde hay un animalito que anda por fuerzas de Van der Waals, y son las salamanquesas. Lo que interesa es que comprendáis que si nosotros le metemos alguna fuerza extra a esta proteína, por ejemplo, imaginaros que este es un aminoácido que tiene carga negativa, y este es un aminoácido que tiene carga positiva. Tienden a encontrarse ahí, unidos, mantenidos, atraídos por esa fuerza. Pero si yo le quito un aminoácido con carga positiva, el negativo ya no tiene atracción y por tanto la proteína se desmorona un poquito. Y si encima por aquí hago la misma maniobra, pues la proteína se desmorona un poquito. Y si le hago otra putadita por aquí, la proteína se desmorona un poco más. Y así sucesivamente llega un momento en que la proteína se va deshaciendo y a eso se llama desnaturalizarse. La proteína se desnaturaliza. Vosotros os parecerá mentira, pero estáis viendo la desnaturalización de las proteínas así todos los días, pero no habréis caído. Cuando lleguéis mañana a vuestra cocina, ponéis una sartén en la lumbre sin fuego, echáis un poquito de aceite y ponéis un huevo. A través de la clara podéis ver el fondo de la sartén, porque la clara es transparente, porque hay mucha agua, la proteína se orienta más o menos longitudinalmente, la albúmina del huevo se orienta más o menos longitudinalmente y se comporta como un cristal que deja pasar la luz. En el momento en que lentamente le metemos fuego, con la proteína ocurre esto, porque el calor es un desnaturalizante de las proteínas. Y habéis visto cómo la desnaturalización de las proteínas la hace blanca, ya no deja pasar la luz, justo lo contrario, la luz cuando llega lo refleja todo, y eso es el color blanco por definición, la reflexión de todas las longitudes de onda. Bueno, si queréis saber lo que es desnaturalización de las proteínas, pues no hay nada más que echarle, por ejemplo, un poquito de ácido. Ácido, así el que más se me ocurre, es el agua fuerte. El agua fuerte no es nada más que una concentración al 35% de ácido clorhídrico. Échate un trago que verás tú la desnaturalización de proteínas que te va a hacer en todo el esófago y en todo el estómago. Por eso es por lo que se mueren las criaturas que se echan un trago de agua fuerte. ¿Y cuál es el otro extremo? El otro extremo son los productos que no son ácidos, que son álcalis, que no aportan hidrógeno, sino que roban hidrógeno, que es por lo que aquí tenemos cargas positivas y negativas, sobra de hidrógeno o falta de hidrógeno. Es la sosa. Si tú quieres saber cómo funciona la sosa, échate un traguito de sosa y te hace justo lo contrario que te hace el agua fuerte, que es desnaturalizar la proteína, pero al final la solución es la misma. La proteína se ha desnaturalizado. Yo tengo tanta obsesión con que se sepa cómo funcionan las proteínas que a mis alumnos todos los años les decía una pregunta de examen que os la voy a decir ya para que os la vayáis preparando a lo largo del curso. En la UBI, los médicos están absolutamente locos con que los enfermos no le cambie el pH. El pH tiene que estar en 7,2, 7,3, porque como se te vaya unas décimas, el enfermo se te muere. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué se mueren los enfermos cuando le cambia el pH? Y es muy fácil. Cuando le cambia el pH, cambia la concentración de hidrógeno. Si tienes mucho hidrógeno, las cargas negativas te desaparecen porque el hidrógeno las neutraliza. Si falta hidrógeno, se te crean cargas negativas. Por tanto, la concentración de hidrógeno. Y al final, si la concentración de hidrógeno, de iones hidrógeno, no es la correcta, la proteína se te desnaturaliza. Deja de funcionarte la insulina, deja de funcionarte todas las proteínas que tenemos en el corazón para que lance periódicamente, las neuronas ya no mandan sus mensajes, y el cuerpo se derrumba porque las proteínas, todas ellas, incluidas las enzimas, que tenemos miles, se van desnaturalizando lentamente y se mueren. Bueno, ya hemos aprendido que las proteínas son importantes, ¿no? Y además no engordan, que eso es un puntazo también. Pues viene el coco, ya nos viene la noticia esta de que los pobres africanos descubrieron el 24 de noviembre del 2001
una nueva variante del coronavirus, que le llamaron, la secuenciaron y la publicaron y se la dieron al mundo, que es un acto tremendo de generosidad. Hemos encontrado esto, aquí está la secuencia, para que podáis trabajar con ella. La Organización Mundial de la Salud le dio este nombre, B1.1, y dijo inmediatamente, con una irresponsabilidad que a mí me pareció tremenda, esto es preocupante. Antes de saber nada de ella, muy preocupante. Cuando realmente desde el 24 de noviembre al día de hoy han pasado, ¿cuánto? 2 semanas, incluso larguillas, se han diagnosticado en toda Europa 337 casos. Además se lo hicieron a un país como este, puñeta, el único país que tiene un anticuerpo en su bandera. Esa es la bandera de Sudáfrica y tiene un anticuerpo en la bandera. Yo por eso me caen tan bien el tema de los anticuerpos. Bueno, ¿preocupante qué es? Que hay aumento de la transmisibilidad de este germen, que todavía no se ha demostrado, parece ser que sí, pero vamos, ya veremos a ver si eso puede tener alguna repercusión. ¿Aumento de la virulencia? No. Un médico con unos conocimientos increíbles que había anunciado que venía a esta conferencia, no ha podido venir al final. El otro día, hablando, Antonio, voy a ir a tu conferencia y tal, ¿qué vas a decir? Dice, mira, es que yo me encuentro con un tío que lleva esa variante y me morreo con él para que me la pase. Claro, porque es tan buena y tan benigna que yo lo que quiero es esa variante, pero para que me vacune, que es mucho mejor vacunarse con un virus que con un pinchazo en el brazo. De momento eso es lo que tenemos. ¿Hay disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública? No, si te pones la mascarilla es maravilloso, si te lavas las manos vais muy bien, no te juntes con mala gente, todo eso es buenísimo con este virus y con todo. ¿Hay disminución de la efectividad de las vacunas y otras posibles terapias? Pues todavía no se ha demostrado que haya disminución de la efectividad y ahora por eso estoy hablando de las proteínas. ¿Hay disminución de la efectividad de los test diagnósticos? No. Todas las PCRs te dicen está el coronavirus. Lo que no te dicen las PCR es si es Omicron, si es alfa, si es delta, lo que sea, pero te dicen que está o no está. Ahora ya sí se ha desarrollado una PCR especial para diagnosticar específicamente el coronavirus. Por tanto, yo no sé si lo preocupante es esto, que hemos dicho que parece que no hay ni chicha ni limonada aquí, pero aquí sí tenemos que de entrada le suspenden los vuelos a Sudáfrica, antes de preguntar. Tú de entrada nos has dado la secuencia del virus, muchas gracias, ya no te vamos a ir más para que te hundas en la miseria. Y otros países también de la zona los meten también en esa lista negra. Pero además otros países no solamente no van, sino que además impiden que vengan de Sudáfrica aviones. Por ejemplo, lo hizo Italia, Alemania, Francia, España, y la Unión Europea los aplaude y anima a que otros países no tengan vuelos con esta gente. La Organización Mundial de la Salud tuvo que echar un poquito marcha atrás ya diciendo, me parece que nos estamos colando con los pobres sudafricanos. Y ya lo que es el colmo de los colmos es que las empresas de vacunas ofrecen nuevas vacunas en 100 días para esta variante Omicron. Vosotros os imagináis lo que sería que fuerais vosotros a comprar a Mercadona, con lo cual no tengo ningún negocio. ¿Vais a comprar a Mercadona y es Mercadona el que decide lo que compráis? Es que eso es lo que está pasando con las vacunas, que aquí vienen las casas que venden vacunas y dicen, no, es que tú necesitas otra. Y mira, tengo mis expertos, cuando decidamos nosotros que necesitamos una vacuna, te la pediremos. Y hablaremos de precio y de todas esas cosas que hay que hablar, pero no me vengas tú a vender la moto ahora de que yo necesito una vacuna, porque ha salido un coco que quieren hacernos creer que es peligrosísimo. Vamos a ver que a lo mejor lo es. Ya estas dos empresas que se llevan fatal porque son competidoras, se ponen de acuerdo, Moderna pone en duda la eficacia de la vacuna y Pfizer podría tener otra en 100 días. Realmente no querían decir eso. Lo que querían decir era esto. Creo que ese es el mensaje que nos están intentando dar. Y es que estamos hablando de unos precios. O sea, imaginaros que para vacunar el mundo hacen falta 15.000 millones de vacunas. No le pongáis nada más que 1 céntimo de ganancia a cada uno y veréis lo que sale. Con 1 céntimo. Bueno, empiezan muchísimas publicaciones
Iñaki, que ha hecho la mayoría de esta charla, me ha mandado cantidad de publicaciones y yo le he hecho caso en muchas de ellas y las tengo aquí colgadas, notas del país. Fijaros esta, qué cosa más tremenda, dice, la variante de COVID de Omicron estaba en Europa antes de que los científicos sudafricanos la mostraran y se la enseñaran al mundo. Pero bueno, entonces, ¿en qué país estamos? ¿Dónde pisamos nosotros? Es que estamos andando sobre arenas movedizas. Se han hecho hasta chistes. Yo este chiste lo he tenido que quitar un poco de en medio, quitarle la frase más caliente, porque dice que dolor de cabeza, que da con el Omicron, da dolor de cabeza, fiebre baja, dolores corporales, cansancio extremo, picazón en la garganta, etc. Pero también dice que no presenta tos, o la tos es muy ligera, y no hay pérdida de olfato y gusto. Esta Omicron no hace que pierdas ni el olfato ni el gusto. ¿Y cómo lo interpreta eso un periodista, un político y un inmunólogo? Como yo sé que el olfato y el gusto, la pérdida del olfato y el gusto, lo más probable es que sea consecuencia de la reacción del sistema inmunológico que se carga a las células infectadas por el virus en el olfato y en el gusto, lo que está pasando con este virus es que es un babieca y no ha sido capaz de inducir una respuesta inmunológica suficientemente potente como para que el enfermo pierda el olfato y el gusto. Esa es la lectura que yo hago de esa falta de pérdida de olfato y gusto. Bueno, más cosas curiosas que han ocurrido con esta vacuna, es que como sabéis, con esta variante del virus, como sabéis se han ido nombrando como alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera, y llega un momento en que había que ponerle un nombre nuevo a la nueva. Dice, bueno, pues le vamos a poner, el siguiente que le tocaría es Nu. Ese no se lo podemos poner, dice la Organización Mundial de la Salud, porque Nu es una palabra muy parecida a null en inglés, que significa nulo. Ese no vale. Pues entonces, vámonos a la siguiente. Y la siguiente es Xi. Dice, pero es que tampoco se la vamos a poder poner porque nos vamos a ofender nosotros ahora a estas alturas. Es que este señor se llama Xi Jinping y por eso es por lo que no le han podido poner a esta vacuna Xi. Y por eso es por lo que estamos, yo la verdad es que me da un poco de pena de la Organización Mundial de la Salud. Parece que no tienen autoridad y tienen que, cuidado que se me ofende este con el nombrecito, vamos a ver lo que hacemos y tal. Bueno, la siguiente ya ha quedado, aunque se llama Omicron, y la siguiente también le han puesto el nombre, se va a llamar 31416, que es el número pi, si os gusta, ¿vale? Bueno, pues dicho todas estas cosas que parecen un poco informales, aquí tenéis muchísimas noticias. Yo no he puesto noticias de los periódicos ya, porque eso es para volverse loco. No sé si habéis visto en la televisión que hay tertulias en las que no hay ningún experto, pero si hay 5 tertulianos son 5 expertos. Y claro, nosotros que tenemos ciertos conocimientos, pues sabemos filtrar la información. Pero fijaros lo que son 5 cañones soltando frases sin saber lo que dicen en una televisión o en una radio y personas oyéndolas que lo mismo creen a ese que creen cuando habla un premio Nobel. Son una bomba y eso no tiene filtro ninguno. Bueno, se dicen muchas cosas. Una de las cosas que me llamó la atención es que ya que las previsiones fronterizas estaban un poco salidas de nota antes de tener evidencia de cómo era realmente esta variante. Y también la OMS ha sacado en conclusión, aquí dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. Aquí cuando hay una movida de estas, cada uno arrima las cosas sardinas. Dice, uy, el mundo está asustado con la Omicron esta que no sirve para nada. Pero como están asustados, yo a los países ahora mismo les voy a sacar el compromiso que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer una ley de las pandemias. Y eso es, por lo visto, el mundo se compromete con un pacto de respuesta a las pandemias futuras que pueda haber, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un inmunólogo que hace ahí una afirmación que yo no estoy muy de acuerdo. Y luego ya el colmo. En ABC sale nuestro querido Fernando Simón y dice
que aumenta la evidencia de que Omicron escapa a la inmunidad por la vacuna. Conclusión, Fernando Simón ahora ya juega en el equipo de Pfizer y Moderna. Bien, nada. Yo voy a ver si me ficha alguien. Bueno, pues conocido ya lo que sabéis de las proteínas, que sabéis más que nadie, tengo que deciros que para mí las vacunas actuales van a seguir siendo efectivas con todas las variantes, presentes y futuras, las vacunas actuales. Pero tengo que demostraroslo, no seáis muy duros que os lo voy a intentar demostrar, ¿vale? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos pinchan en el brazo una vacuna de RNA mensajero? Sabéis que al final lo que ocurre es que nosotros fabricamos la proteína S, porque no nos meten nada más que las condiciones necesarias para que nosotros las fabriquemos. Para el que no lo crea, aquí está. Aquí tenemos que nos han metido estas bolitas que llevan dentro el RNA mensajero. Tenemos ahí la fibra muscular, que es, aquí la he ampliado un poco para que la veáis, y lo que hace este RNA mensajero, meterse en nuestra fábrica de proteínas, que se llama ribosoma. Realmente el virus secuestra nuestra maquinaria de fabricar proteínas y fabrica la proteína S. La proteína S tiene la friolera de 1273 aminoácidos, no 200 aminoácidos como esta que tengo yo aquí de juguete. Y esta foto la he sacado aquí porque toda esta maquinaria genética de cómo se sintetizan las proteínas en el ribosoma, con el RNA mensajero, etcétera, etcétera, la descubrió el español Severo Ochoa, que le dieron el premio Nobel, trabajando en los Estados Unidos. El hombre a mí que me gusta contar chascarrillos, ¿verdad? Cuando uno es ya tan viejo tiene muchos chascarrillos que comprar, pero fijaros qué vergüenza para la Universidad Española, que el hombre cuando se jubiló allí, dice, ¿dónde voy a estar yo mejor con mi experiencia que en España, dándole apoyo a grupos de investigación que haya en España y que me puedan necesitar? ¿Querréis creeros que no hubo forma de que el hombre se viniera a la Universidad Española porque no había un procedimiento administrativo válido para darle la plaza? No pedía ni sueldo, lo único que pedía era ayudarle a los grupos de investigación. Bueno, por tanto, ¿qué ocurre cuando hemos dicho que cuando llega el RNA mensajero, lo que hacemos es sintetizar la proteína? Este es el músculo donde nos meten el pinchazo. Tenemos arterias, tenemos venas, etcétera, pero también hay unas células que se llaman las células dendríticas, que tienen forma de pulpo, como veis, esa que veis ahí en amarillo, que lo que hace es coger esa proteína S y lo que hace es triturarla en trocitos. Aquí veis los trocitos estos de la proteína ya cortada, hace trocitos como si tuviéramos unas tijeras y hace trocitos de variables de 8 a 20 aminoácidos, vamos a suponer que la corta de 15 en 15, y hace trocitos. Y ya veréis como el sistema inmunológico no responde a la proteína S, responde de manera independiente a cada uno de los trocitos que resultan. Y eso es muy importante que lo entendáis, porque no vamos a hacer una respuesta inmune antiproteína S. Vamos a hacer a lo mejor 200 respuestas inmunes independientes contra trocitos independientes de la proteína S. El que entiende eso, entiende lo que sigue. Bueno, pues aquí existen unas moléculas que también las habréis oído nombrar, que son las moléculas HLA, que se comportan como auténticos autobuses. Cogen esos trocitos y se los llevan a la superficie de la célula. Y una vez que lo tienen en la superficie de la célula, van a emigrar al ganglio más próximo, que por eso es por lo que algunos se quejan, oye, es que yo en la axila tengo, sí, es que esas células se han llevado esos trocitos, lo mismo que el ganglio centinela en un cáncer de mama, pues exactamente igual, va a parar la vacuna al ganglio y allí se monta la marimorena. ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta, una vez que estamos en el ganglio, me voy a saltar el ganglio un poquito porque si no esto se hace eterno. En el ganglio lo que ocurre es que esta célula chivata, célula dendrítica, le presenta los trocitos a los linfocitos. En este caso son los linfocitos TCD4, que son los que le ayudan a los linfocitos B a producir los anticuerpos. Vosotros en este punto tenéis que entender que eso no ocurre una vez, que ocurre
una vez por cada trocito de proteína que se obtiene de la proteína S. Por tanto, en el ganglio se monta una marimonena y se montan muchísimas respuestas contra la misma proteína. Los ordenadores de vez en cuando se ponen a pensar. Cosa que no hago yo, pero bueno. Bueno, entonces tenemos lo que hemos dicho. El linfocito, la célula dendrítica estimula al linfocito T, este le ayuda al linfocito B, y el linfocito B empieza a multiplicarse como loco, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y en unas pocas horas tenemos un montón de linfocitos B, todos ellos iguales, todos dirigidos contra solo un trocito de la proteína S, y tendríamos otro montón para otro trocito de la proteína S, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que esos se transforman entonces en células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos. Pero unas poquitas células no se transforman en células plasmáticas, que ya las veis aquí abajo produciendo anticuerpos, se transforman en células de memoria. Y esas células de memoria se quedan listas para producir muy rápidamente otra inmunoglobulina que se llama IgG. Por eso en el primer contacto con el virus tenemos IgM, y en el momento en que el virus que está nadando por el cuerpo se encuentra en una célula de memoria, pega un disparo que hace otra vez exactamente lo mismo, se multiplica la célula, etcétera, y tenemos la IgG, que es mucho más efectiva, dura mucho más tiempo, etcétera, etcétera. Esta es la respuesta inmune humoral. Pero ahora es cuando viene que vosotros tenéis que entender las proteínas. Hemos dicho que la proteína tiene, por ejemplo, esta forma. Realmente la proteína S es un trímero, tiene 3 proteínas de 1273 aminoácidos cada una. Yo voy a hacer una, y vosotros os imagináis las otras 2. Por ejemplo, esto va a ser una. Entonces tenemos la parte de arriba, que sería, aquí tenemos abajo, cuando esté el virus estará por ahí, y esta sería la que va a entrar en contacto con nuestras células. Ya ha llegado el virus, tenemos los anticuerpos, vamos a ver cómo nos lo cargamos. Primer anticuerpo, pues mira, oye, este reacciona con esta proteína que está a la vista, la puedo neutralizar. Segundo anticuerpo, pues no llego, porque es una proteína que está escondida en la masa de la proteína y no me vale. Por tanto, hay muchos anticuerpos que son muy útiles para aquellos determinantes que están en la superficie de la proteína, pero otros muchos, como están escondidos en el espesor de la proteína, no surten efecto. Y esto lo he representado yo aquí de esta manera. Todos aquellos que pueden reaccionar con la superficie, reaccionan, pero muchos anticuerpos se quedan fuera porque sencillamente no encuentran su objetivo, que está metido en el espesor de la proteína. Por tanto, el mensaje que quiero que os quede es muy fácil. Respuesta inmune de anticuerpos. Unos anticuerpos valen y otros no. Por esa condición que hemos dicho de que no llegan. Vamos a ver qué ocurre con la respuesta inmune celular. Tenemos lo mismo. La proteína S se va a cortar en trocitos, como hemos dicho, y en el ganglio, en este caso, la célula dendrítica lo que hace es presentarle los trocitos de proteína a otros linfocitos T, que se llaman los linfocitos TCD8. Seguramente habéis oído hablar de ellos. Y estos linfocitos TCD8, en cuanto reciben el mensaje de estimulación, se transforman en uno que se llama TCD8 armado. ¿Por qué se llama TCD8 armado? Porque empiezan a cargar sus lisosomas de la artillería. La artillería, ahora os diré lo que es. Y empiezan a dividirse 2, 4, 8, 16, 32, lo mismo que los linfocitos B, y algunos de ellos quedan como linfocitos T de memoria también, lo mismo que en el caso de los linfocitos B. ¿Cuál es la función de estos linfocitos T? La función de estos linfocitos T es cargarse a los virus que están dentro de la célula, porque sabéis que llega el coronavirus y lo primero en cuanto puede se esconde dentro de las células para hacer daño. Y este es el mecanismo que el sistema inmunológico ha desarrollado para cargarse a esos virus. Pero resulta que la única forma que tiene el linfocito T de cargarse a los virus es cargarse a la propia célula que los lleva dentro.
Es decir, el sistema inmunológico aquí no puede ser más expeditivo. Tengo una célula infectada, es una celulita con la que este señor olía, pero como tiene un virus dentro, yo me la tengo que cargar. Se la carga y durante un tiempo dejas de oler. Y cuando vienen las células madre con el tiempo, te van repoblando eso, lo mismo que te repueblan el pelo cuando te hacen un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia porque tienes un cáncer. Es el mismo mecanismo para mí desde el punto de vista inmunológico. A lo mejor vienen otros mecanismos que yo no conozco. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia que hay entre este mecanismo y el mecanismo de los anticuerpos? Pues fijaros que aquí, ¿cuántas veces va a ocurrir esta presentación? Si hemos tenido 200 trocitos de proteína, este fenómeno va a ocurrir 200 veces. Y vamos a obtener 200 linfocitos T cargados, armados, y vamos a tener 200 expansiones clonales, etc. ¿Y cuántas proteínas vamos a tener aquí en la superficie? Eso es lo que quiero que entendáis. Que ahí en la superficie se van a presentar 200 pedacitos de proteína. Porque son los autobuses, estos son los autobuses que os enseñé antes, que cogen los trocitos de proteína, los cargan, se me ha quedado dentro. Vamos a sacarlo para afuera, ahí está. Los cargan y se los llevan del interior al exterior de la célula. Por tanto, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta inmune humoral y la celular? Acordaros, anticuerpos, algunos podían trabajar y otros no, porque estaban escondidos dentro de la proteína, pero en la respuesta inmune celular funcionan todos, porque aquí se van a producir 200 reacciones distintas y aquí estas celulitas infectadas van a ir sacando péptidos, que son los trocitos de proteína, es el nombre técnico para trocito de proteína. Unas células sacarán uno, otras células sacarán otro, y así sucesivamente, pero al final salen los 200 trocitos. ¿Qué respuesta creéis vosotros que es más efectiva contra el virus? ¿La humoral o la celular? Obviamente la celular, porque la celular no hay cortocircuitos, ahí lo destripamos y lo vemos entero. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la respuesta inmune celular no podemos medirla en el laboratorio, porque es muy complicada. Lo único que te pueden medir es que tú vayas a un laboratorio y miren usted los anticuerpos, los IgM, los IgG, pero nunca te van a decir, le vamos a medir los linfocitos T. Tiempo vendrá en el cual se puedan medir. Esto quiere decir que lo que estamos evaluando nosotros de las proteínas de las vacunas, estamos evaluando el peor sistema que tenemos y parcialmente, porque de la respuesta inmune celular no tenemos ni idea. Empezamos a tener idea porque ya se han hecho estudios muy especializados y esos estudios muy especializados, que no se pueden hacer a 500 criaturas, pero se lo hacen a 10 y demuestran que la respuesta inmune celular es muchísimo más potente que la humoral, que la de los anticuerpos. Por eso, los que estáis en la sala, me gustaría poder decírselo a toda España, incluidos algunos científicos, si tenéis anticuerpos, estar tranquilos, porque tenéis una cosa que es muchísimo mejor que los anticuerpos, que es vuestra respuesta inmune celular, pero desgraciadamente no podemos medirla. Bueno, ya hay conclusión sobre las vacunas contra Omicron. Claro, hay algunos que se le enciende la bombilla y aparecen certezas sobre la efectividad de la vacuna. Lo que ocurre es que los que estudian las vacunas, yo no sé por qué, cuando ponen las vacunas, en vez de irse a mirar a la población a ver qué tal se comportan los vacunados, se vienen a la proteína a pensar, dice, mira, es que el anticuerpo aquí no va a poder pegarse, se va a poder pegar allí, intenta sacar conclusiones de esto. Si de esto no tenemos ni puñetera idea, sabemos un poquitín, no intentes sacar conclusiones y aplicárselas a la población. Si quieres saber cómo va una vacuna, mira cómo se comportan los vacunados, cuántas infecciones tienen, si son graves, si no son graves, etcétera, etcétera. De todas maneras, tengo que deciros que las vacunas de ARN mensajero tienen un problema.
Y el problema es que nuestro sistema inmunológico, desde toda la eternidad, el sistema inmunológico nunca ha tenido que enfrentarse con una proteína. Se ha encontrado con un virus, con una bacteria, con un gusano, se ha encontrado con bichos íntegros, que le han llevado siempre dos mensajes. Cuidadito conmigo que soy extraño y cuidadito conmigo que soy peligroso. Esos dos mensajes es lo que necesita el sistema inmune para hacer una respuesta efectiva. Tenemos cantidad de bacterias en la barriga, pero vamos, tenemos bacterias para poner no iba a decir una tienda, pero es un supermercado lo que tenemos ahí. Tenemos muchas más bacterias en la barriga que células tenemos en nuestro cuerpo. Y tenemos células 63 trillones, o sea que hay células para vender. Pues algunas de esas bacterias que tenemos en la barriga vivimos con ellas felizmente. Si nos producen vitaminas, no nos producen ningún problema. Al contrario, cuando te las cargas con un antibiótico mal dado, te da una diarrea que no veas y tienes que recuperarla, te cuesta un dineral ir a la farmacia. Deme usted bacterias de esas buenas, 20 euros de bacterias. El antibiótico, 2 euros. La bacteria buena para repoblar, 20 euros. Bueno, eso es que me mosqué a mí. Entonces, el problema que tienen estas vacunas de ARN mensajero es que vienen tan limpitas, tan puras y tal. Dice, oye, aquí estoy como una proteína, ten en cuenta que soy extraño, pero el sistema inmune el peligro no lo ve por ningún lado, porque es que el sistema inmune nunca ha visto proteínas sueltas, las ha visto como forma de bacterias, virus, lo que sea, etc. Entonces, ha habido un pequeño truco de la ciencia para decirle al sistema inmune que incluso esta proteína es peligrosa. ¿Cómo se hace? Pues mira, el enemigo por excelencia que hemos tenido durante toda la eternidad, nosotros ha sido el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, eso ha creado ha diezmado a la especie humana de una manera tremenda en el pasado. Y tú al sistema inmune le enseñas un Mycobacterium tuberculosis, aunque esté muerto, y se le ponen los pelos de punta. Entonces, un buen ayudante para esta proteína sería meter un machacaíto de Mycobacterium tuberculosis al mismo tiempo. Dice, mira, yo soy extraño y yo soy peligrosísimo, y juntos metidos en el mismo ganglio te hace una respuesta de caballo, que es que le molesta que le has pinchado un poquitín. Si le metes la proteína y un poquito de micobacteria, claro que le va a doler, le va a doler, pero le va a doler una semana y va a tener muchas molestias, pero se va a quedar protegida contra el coronavirus de puta madre. Vamos, eso va a ser la leche. Pero es que hoy no se tolera nada. Si la gente no quiere vacunarse, incluso sin tener ningún efecto secundario, si a esta vacuna nosotros le ponemos algo que pueda hacer un poquitín de daño, ni loco. Bueno, tengo que deciros que hay una vacuna que se está probando ahora en Carlos Haya, que es una vacuna muy interesante. No me acuerdo la casa comercial que la ha fabricado. Tiene 3 proteínas distintas que se han fabricado en el laboratorio del virus, y además le han puesto un adyuvante. El adyuvante que le ponen es aceite. Fíjate qué cosa más curiosa. Y yo de eso tengo una experiencia, porque cuando yo era estudiante me cogieron, como todos los estudiantes de la facultad, venga a hacer las prácticas. Y la práctica mía era preparar en una cosa que había como un mortero allí de cristal, preparar un antígeno, una vacuna con aceite. Al final me quedaba una masa que aquello parecía mayonesa muy líquida, blanquecina y tal. Y eso es lo que se le metía a los conejos, que es lo que vacunábamos en aquel momento, y ese era el adyuvante. Le metíamos aceite, ¿por qué? Porque otra cosa que el organismo, el sistema inmune responde de una manera muy potente, es a aquello que no se acaba pronto. Dice, pero vamos a ver, si te he puesto una inyección hace 2 semanas, esto tenía que estar liquidado en 3 días, 15 días y todavía estás tú aquí, y hace unas reacciones de la leche. Entonces lo que hace al meterle aceite es que metes el antígeno en una bola grasa en el interior de un músculo, y eso tarda a lo mejor en disolverse un mes. Y el sistema inmune loco, dice, pero ¿qué pasa aquí que no se acaba esto? Entonces hace unas reacciones muy potentes. Pues esta vacuna IPRA, ya sabéis que si algún día os la pone, os van a meter un poquitín de aceite, que molestará un poquito, un nodulito ahí molesto, que no pasa nada porque tenemos conocimiento de que eso no pasa nada, y te va a hacer unas reacciones maravillosas. De momento tenemos lo mejor que podemos tener, que son las vacunas de RNA mensajero. Bueno, hemos hablado de cepas, hay además linajes, dentro de las cepas hay subcepas que se llaman linajes,
La Organización Mundial de la Salud le llaman variantes de grandes consecuencias, preocupantes, que merecen seguimiento. A otras les llama solamente, oye, esto tiene interés, vamos a verlo, a ver qué pasa. En fin, las han clasificado, etcétera, etcétera. Y todas esas variantes, y cepas y tal, son resultado de las mutaciones. Yo, la verdad es que cuando digo que a mí me encantan las mutaciones, la gente se queda y dice, Antonio ya se le está yendo la olla. A mí me encantan las mutaciones. ¿Por qué? Porque las mutaciones son el motor de nuestro perfeccionamiento. Si no existieran las mutaciones, pues estaríamos, yo no sé, o como una amebita primitiva, o estaríamos todavía como un mono en lo alto de los árboles. Estoy seguro que un mono sufrió una mutación y dijo, oye, pues si me puedo poner de pie, ya tenemos ahí a las personas. Las mutaciones son lo que nos permite progresar. Aquí tenéis una imagen, tiene una fatal resolución, porque Iñaki no me facilitó una imagen con mejor resolución que esta, pero se ve fácilmente que es un guepardo persiguiendo a una gacela. Imaginaros que esa gacela sufre una mutación al azar, su fibra muscular muta y esa gacela, pues la pobre pierde velocidad. Qué duda cabe que a la primera de cambio se la va a comer un guepardo, pero fácilmente. ¿Quién ha perdido? El individuo, la gacela. ¿Quién ha ganado? La especie de gacelas ha ganado, porque un miembro débil ha desaparecido. ¿Vale? Vamos ahora a imaginar lo siguiente. La gacela hace una mutación, cosa rara, le sale bien, y en vez de ir a 105 km por hora, que dicen que es la velocidad máxima, esta se pone a 120 km por hora. No hay Dios que la pille. ¿Cuál es la consecuencia? Dentro de poco, todas las gacelas van a correr a 120, porque esta va a ser la madre de todos los hijos, porque las que no corren son las que se van a ir comiendo los otros. ¿Quién ha ganado? Ha ganado el individuo, claramente, y la especie, que la especie también ha mejorado. Es decir, con las mutaciones siempre gana la especie y algunas veces gana hasta el individuo, pero tenemos que tener presente que la naturaleza no está para mejorar al individuo, la naturaleza está para mejorar a las especies. Y de ahí va lo que queda de la charla. Iñaki, tú que eres mi ayudante sempiterno, ¿cómo vamos de tiempo? No me permitas que me pase. No sé cuánto tiempo teníamos. Tiempo tenemos lo que tenemos. ¿Qué hora es? Entonces vamos bien. ¿Qué dices? Son menos 10 ya. Bueno, ya está. Bueno, quiero deciros que las mutaciones son los que conducen a la diversidad. Y yo quería poneros aquí un ejemplo de que es donde viene aquí vamos a hacerlo en un momentito. Imaginaros que este es el RNA mensajero que trajo el virus que secuenciaron inicialmente en Wuhan, ¿vale? Aquí está Severo Ochoa, que es el que inventó el código genético. Todos los códigos tienen muchos artículos. El Código Civil, artículo 1, tacatá. Pues el código genético, artículo 1. Las palabras A, U, G significa que el primer aminoácido de la proteína va a ser este. Y la siguiente palabrita, U, C, U, significa que el siguiente aminoácido de la proteína va a ser este. Y esta noche vamos a sintetizar nosotros una proteína, ¿vale? Como consecuencia de la lectura de todo de esta secuencia del RNA mensajero, estando aquí Severo Ochoa mirándonos, tenemos que hacerlo bien, y aquí es donde viene Iñaki diciéndome, Iñaki, cuando el RNA mensajero se meta en el ribosoma y lea la primera palabra A, U, G, ¿qué aminoácido tengo que poner? Ahí lo tiene. O lo tengo que mirar yo también. A, U, G lo tengo. El A, U, G es el que está marcado aquí en verde, que significa metionina. Es decir, eso nos está diciendo que el primer aminoácido de la cadena es la metionina. Sigue progresando el RNA mensajero en el ribosoma, ese que le hemos prestado, y el siguiente es UCU. A buscar. ¿Cuál es el siguiente?
Segunda columna. UCU, que es serina. Vamos a ver si estamos. Efectivamente, el siguiente triplete nos dice que el aminoácido es serina. Como la proteína tiene 1273 aminoácidos, podríamos acabar la clase, pasó mañana. Y además tengo que deciros que todo el RNA mensajero que trae el virus tiene 30.000 bases. De ellas, 1273 multiplicado por 3 serán las bases que dedica a codificar la proteína S, porque cada 3 bases es una. Bueno, venga, os voy a dar la clave, hombre. Ahí tenéis la proteína entera sintetizada. Bueno, hemos hecho una mini... Os he sintetizado, oye, hasta aquí, que no es poco, ¿eh? Hemos sintetizado un trocito de proteína. Bueno, pues dicen que los virus mutan. ¿Queréis que hagamos una mutación en el virus? Vamos a hacerla, mira. Esta es la proteína original de Wuhan. Y un día a un laboratorio le mandan una muestra de un majara, dice, oye, este que se ha puesto malo, lo tenemos aquí en la UV y te mando una muestra para que la secuencies. Secuenciala, hombre, haz el favor. Empezamos a secuenciar y decimos, bueno, el primer triplete es lo mismo que el de Wuhan. Y el siguiente es lo mismo. Y el siguiente es lo mismo. Y todos son lo mismo hasta que llegamos aquí y decimos, pues aquí no ha habido mutación ninguna, sigue todo igual. Hago un inciso para que vosotros os deis cuenta que yo la clase no puedo darla con el PowerPoint. Es que muchas veces digo que voy para allá a dar la clase y dice, no, no te preocupes, aquí tenemos el PowerPoint. Digo, pues vale. Esto es un programa especial que yo uso para poder enseñar a vosotros cómo, para poder sintetizar una proteína con vosotros, hombre. Uy, que me siento bien. Bueno, pues no pasa nada, pero aquí pasa una cosa. Fijaros que este triplete es idéntico, no ha habido ninguna mutación, pero en el siguiente nos encontramos 3 verdes en el original y esos 3 verdes están desplazados 3 espacios a la derecha. ¿Lo veis? Esos 3 están aquí. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el albañil que se encargaba de hacer esta copia, ese día traía un vasito de más y cuando tenía que haber leído ese triplete, leyó este otro. Y metió 3 ladrillos donde no tenía que meterlos. Yo no sé si los veis aquí, dentro del círculo. ¿Queréis decirme lo que significa? Arriba era G, es glicina, pero abajo se llama isoleucina. Y entonces aquí, fijaros que tenemos glicina, glicina, valina, valina, todo sigue igual. Como si yo a esto le pego un tajo, le meto una bolita y pego. ¿Pero qué consecuencias ha tenido eso para el virus? Para el virus eso ha tenido la consecuencia de que esta proteína que tiene una disposición determinada en el espacio, dependiendo de cómo sea ese aminoácido nuevo que ha entrado, pues a lo mejor resulta que nos ha fastidiado uno de los enlaces que teníamos nosotros, que aquí teníamos una carga positiva que se entendía perfectamente con esta negativa, le hemos metido ese aminoácido, lo hemos jodido el invento y la proteína hace ¡ro! Y se desnaturaliza por culpa de esa mutación. También puede ocurrir que aquí teníamos una carga positiva huérfana que no tenía una negativa, por azar le hemos metido una negativa y dice, uy, mira qué bien, ahora sí te voy a hacer el enganche bien. Es decir, lo que hace eso en cualquier caso es modificar la estructura tridimensional de la proteína, de la cual depende su función. Es decir, el virus llega a nuestro cuerpo con una proteína perfecta, muy bien, esto me ha costado 200.000 años conseguirlo. Y ahora llega el albañil y se equivoca, pues ya te ha metido una mutación que puede ser una ventaja para el virus o una ventaja para nosotros. ¿Qué creéis que habría ocurrido si el albañil en vez de 2 vasos de vino se hubiera tomado 3? Pues lo mismo, en vez de meter 3 vases, mete 6, o mete 9, o mete 12, pero estoy utilizando un truco, que voy de 3 en 3. ¿Qué pasaría si mete una? Vamos a ver lo que pasa. Es que esto es lo que hay que entender para saber lo que pasa, que el virus lo tiene muy difícil para meternos el cuerno. Aquí veis lo que va a pasar a continuación.
Mira, yo voy a dar por bueno que todo esto es igual. ¿Lo veis? Que está todo exactamente igual. La dibujan y uno que vamos a sintetizar nosotros. Ahora empiezo a enseñaros y el tonto Vera del albañil, en vez de meter esa bolita colorada, se equivoca y se salta una y mete el azul. ¿Qué ocurre? Claro, ya aquí tenemos un problema. Porque haber metido el azul, esto era un triplete AUC y ahora es UCC. Con lo cual hemos fastidiado este triplete, pero que hemos fastidiado el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y la proteína de aquí para adelante ya no se parece en nada. Eso es lo que se llama romper el patrón de lectura. Que tú vas leyendo de 3 en 3 y dices, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, mis aminoácidos, y ahora te encuentras un sitio en el que te falta una base, pues tienes que escoger las 2 siguientes y la primera del siguiente triplete. La proteína se va a la porra. Ese virus, el pobre, la ha cagado. Nunca va a tener una proteína en condiciones, porque todas las que siguen ya van a ser distintas a lo que tenía. Y yo no sé si tengo algún ejemplito más por aquí. Sí, bueno, este ya es la leche, ¿no? Aquí lo que ocurre es que todo va muy bien, todo va muy bien, todo va muy bien. El albañil se equivoca y hace una movida aquí. Y la movida que hace es que esta bolita no la mete, se le olvida meter una bola. Eso es lo que se llama una delección, que también ocurre. Y entonces nuestro próximo triplete es UAA. ¿Queréis decirme lo que significa en el código genético UAA? Está sombreado, ¿eh? Os doy una pista. Stop. Mira, que vamos leyendo, vamos a ir sintetizando proteínas, hasta aquí muy bien, muy bien, muy bien. Pues se siente que hemos encontrado el triplete stop y esta es el último aminoácido de la proteína. Y esto va a ser tu proteína S, a ver qué virus funciona con una proteína S de esta longitud. Es decir, los virus cada vez que hacen una movida genética se están tirando a una piscina que no tiene agua. O sea, ¿qué pueden acabar? Pueden acabar con una proteína más larga, una proteína más corta, una proteína distinta a la primera y sobre todo pueden acabar sin proteína. Por eso las mutaciones que nosotros vemos, estas que llegan y tal, eso viene rodeado de una cantidad de fracasos del virus, millones y millones de fracasos para que se genere una variante Ómicron como esta. Y yo estoy muy tranquilo en este sentido, porque vamos, lo que veis aquí, virus tontos como este existen por trillones y nunca llegan a un laboratorio para ser secuenciados. Obviamente, un virus que hace esa tontería deja de ser virus y nunca llega a un laboratorio porque no ha hecho daño ni ha hecho nada. Sencillamente ya no es ni virus. Voy a ir terminando ya. Mutaciones que ha hecho Ómicron. Bueno, aquí tenéis cantidad de mutaciones. Las he sacado únicamente para que sepáis cómo se nombran las mutaciones. ¿Qué significa A67V? Pues significa que la posición 67 de la proteína S, un aminoácido que con el nombre de una letra nada más se llama, espérate que yo no me lo sé todo de memoria, la alanina, en la posición 67 ha habido una mutación y ahora se llama V, y la V es, no sé si la V, a ver lo que es la V. La V es valina, es decir, alanina ha cambiado por valina. Entonces, para hacerlo muy rápido, pero hay otras anotaciones que son muy curiosas. Por ejemplo, ¿qué significa delta 6970? Eso significa que en la posición 69 ha desaparecido un aminoácido. Y hay algunas, por aquí más abajo, que no me voy a entretener en enseñarlas, que ponen delta 10 aminoácidos desaparecidos. Así que ahí, esta proteína, la proteína S que trae este virus, es como un borracho pero es harto vino. Vamos, es que no hay por dónde cogerla, no puede cumplir una misión. Ya he dicho que es tan débil que no es capaz de estimular al sistema inmune para que te produzca anosmia y ageusia. O sea que
lo que estamos viendo de toda esta movida que hay, tantas infecciones, estamos viendo las variantes que hemos visto hasta ahora. Si estas no podemos ni detectarlas, no hay PCR para detectarlas, salvo que tú estés en un laboratorio súper guay. Bueno, madre mía, la cantidad de información que yo traía aquí. Bueno, las mutaciones hemos dicho que llegan, cuando canséis nos vamos, ¿eh? Hemos dicho que las mutaciones son las que nos llevan a ser diversos. ¿Cómo de diversos somos? Pues vosotros sabéis que no hay dos seres iguales en el mundo y ya estamos 7.911 millones de criaturas en el mundo. Hay un contador en internet que lo ponéis y va que se las pela. Y suben los números increíbles. Te vas en un cuarto de hora, 2.000 criaturas más. Hay que ver la gente cómo es. Pero, y yo te pregunto, ¿toda esta diversidad que tenemos las personas, todo esto lo hemos creado por mutación? O sea, nosotros mutamos un día y ya somos distintos y tal. No, es que tenemos... Yo sé que a vosotros lo que voy a explicar a continuación, a la mayoría, ya se os ha olvidado. Pero lo tengo que decir. El mecanismo más poderoso que hay para crear diversidad es el sexo. Se siente. ¿Por qué? Hemos dicho que todos somos distintos. Eso quiere decir que, como somos 7.900 y pico millones de criaturas, pues hay como 4 millones de mujeres y 4 millones de hombres. Mientras no se demuestre lo contrario, cada hombre puede tener un hijo con una mujer. No hay ninguna limitación a eso. Y por tanto, haciendo la combinatoria posible, sale un número que no caía en la pantalla, no cabía en la pantalla. Es 1,5 por e elevado a 19. Es un número potencial. No quiere decir que haya tanta potencialidad en el mundo, hay nada más que 7.900 millones. Pero si empezáramos a cruzar, surgirían esa cantidad de millones tan extraordinaria. Pero hay más. Vosotros sabéis que tenemos 23 pares de cromosomas. Hemos heredado 23 de papá y 23 de mamá. El cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de mamá tienen el mismo tipo de información, pero la información que traen no es idéntica. Por ejemplo, el ejemplo quizá que se entienda mejor es el del pelo. Imagínate que hubiera una región en el cromosoma 1 que determinara el color del pelo. Pues tu padre te iba a informar de moreno y tu madre de rubio, o viceversa, y van en dos cromosomas distintos. Es decir, el mismo tipo de información, pero no la misma información. Eso quiere decir que todos los cromosomas que tenemos son distintos. Realmente tenemos 23 cromosomas de papá y 23 de mamá, pero la verdad, tenemos 46 cromosomas distintos. A la hora de producir espermatozoides, sabéis que el espermatozoide se lleva nada más que 23 cromosomas. Y el óvulo se lleva nada más que 23 cromosomas. ¿Cuántos espermatozoides distintos podemos fabricar? Pues un hombre puede fabricar, fíjate, se lleva el cromosoma 1 de papá, el 2 de papá, el 3 de mamá, el 7 de papá. Tú empiezas a hacer combinaciones y al final te quedan 529 espermatozoides distintos. Nada más que combinando distintos cromosomas que sabemos que se combinan al azar, totalmente. Y con los óvulos ocurre lo mismo, 529 óvulos. Como cualquier óvulo puede fecundar a cualquier espermatozoide, dentro de una sola familia se pueden producir 279.841 niños distintos, nada más que combinando espermatozoides. Soy unos babiecas. ¿Cuántos habéis tenido? Si podíais tener 279.000 para tener el cupo completo, y os apeáis con 2 o 3 niños nada más. Bueno, esto es realmente la diversidad que podemos generar. Pero hay un poquitín más, Fijaros, hemos dicho que hay como 7.900, vamos a suponer que son 8.000 millones de criaturas, entre hombres y mujeres. Y hemos dicho que hay 4.000 millones de mujeres y 4.000 millones de hombres. Y que como cada hombre podía tener hijos con cada mujer, el número de combinaciones teóricas, si hiciéramos todos los cruces posibles,
sería este numeraco tan tremendo que tenemos aquí. Pero esa es la combinatoria teórica. ¿Cuál es la variabilidad práctica que tenemos? Son los 8.000 millones de criaturas que tenemos en el mundo. Es decir, que la variabilidad teórica dividida por la variabilidad actual, que la variabilidad teórica es 1997 veces superior a la que existe en el mundo. Eso quiere decir que cuando se muere una persona, se muere una combinación. Nace una persona, nace una combinación nueva. Y la combinatoria en el mundo está rotando permanentemente. Lo que hoy es una combinatoria X, dentro de un año habrá muchos que sean los mismos, pero otros ya son distintos. ¿Para qué es esto? Parece que es una locura esto de tanta combinatoria, no nos parezcamos unos a otros. Pues eso significa que los gérmenes suspiran por meternos el cuerno y acabar con nosotros. Lo mismo que nosotros intentamos acabar con ellos, que eso es lo mismo. Nosotros intentamos acabar con los virus y los virus intentan acabar con nosotros intentamos acabar con los cerdos y si pudieran los cerdos acabarían con nosotros, que es que eso es ley de vida. Por tanto, esta combinatoria lo que persigue es ofrecer un objetivo móvil a los gérmenes, de tal manera que no haya ningún germen que pueda inventar una combinación para cargarse a todos los seres vivos de un plumazo. No, tú con esta combinatoria tú te podrás cargar a una masa grande. Hay algunos que se han cargado al 40% de la población europea, acordaros de la gripe española, pero nunca van a cargarse a toda la población, porque el objetivo es móvil, va rotando su combinatoria, y para cuando un germen busque la forma a lo largo de milenios de una combinación que sea muy mala para todo el mundo, siempre quedará un reducto en esa combinatoria tan extraordinariamente grande para que de alguna manera haya unos pocos que escapen y continúen la especie. Yo os conté aquí el caso ese del pueblo de Etam, en Inglaterra, cuando hubo la peste bubónica, un pueblo que pilló la peste y murió allí, no sé si fue el 90% de la población, ellos mismos se enclaustraron para no contaminar a los que había en los alrededores y murió el 90%. ¿Qué pasaba con el 10% restante? El 10% restante eran los enterradores, iban enterrando a los muertos y no tenían ningún problema, no se iban a contaminar. ¿Por qué? Porque tenían la diversidad apropiada para defenderse del germen que había llegado en ese momento. Y es que eso es el gran secreto de nuestra diversidad, que es una bendición. Yo sé que las mutaciones no nos gustan, pero las mutaciones son el inicio de la diversidad. Hasta los animales saben que la diversidad es muy importante. ¿No habéis visto los leones? Cuando los zagalones se ponen ya machos y los echan para que se vayan a otra manada, es para que no tengan hijos con sus propias madres o con sus hermanos, porque eso sería disminuir la diversidad. Es decir, que es un concepto que está metido no solamente en nuestra especie, sino en todas las demás. Mira, lo mejor que puedes hacer es abandonar, porque con nosotros no vas a poder. Eso es el mensaje. Como especie, como individuo hay que seguir con mascarilla, hay que seguir lavándose las manos, no meterse en sitios como este que son peligrosos por muchas cosas. Bueno, pero estáis con esto y no es tan peligroso. Lavarse las manos y que pase la tormenta. Muchas gracias.